el crecimiento de la violencia física, el crecimiento de toda esta violencia de género y familiar, es expresión de la ira y el enojo que prevalece en muchos de nuestros hogares y en el mundo en que vivimos. Por eso es tan importante que conozcamos cuáles son los efectos dañinos de la ira y poder mirarlos con detenimiento, porque a veces los subestimamos y no les damos la importancia debida y creemos que simplemente es un asunto eventual, ocasional, que finalmente no configura un problema y minimizamos nuestros problemas con el manejo de la ira. Uno de los efectos dañinos que todos experimentamos cuando pasamos por la calle de la ira en algún momento de nuestras vidas es el sabor amargo y los destrozos que nos deja. En primer lugar, lo vemos ese sabor amargo descubriendo que la ira contamina a una familia. La ira contamina, deforma la vida familiar. Y un ejemplo en la Biblia que encontramos de esto muy claro es la vida de la familia de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Los hermanos, los mellizos. Bueno, dice ahí en la Escritura, en Génesis 27, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces, le hablaba Rebeca, la madre de Esaú y Jacob, a ambos. Yo enviaré entonces y te traeré allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, que era su esposo, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Y es interesante porque aquí encontramos nosotros, en primer lugar, una familia que está marcada por el enojo y el resentimiento. Cuando tú lees la historia de la vida de Isaac y Rebeca, los padres de Jacob y Esaú, tú descubres que la mentira, el enojo y el resentimiento consiguiente acompañan la vida de ellos durante décadas. Una familia marcada por resentimiento, al punto tal que la madre le tiene que recomendar a Jacob que para que su hermano Esaú, que se había sentido traicionado por Jacob al robarle la primogenitura con engaños y con la deslealtad y la traición de la madre Rebeca contra su propio hijo Esaú, a favor de su otro hijo Jacob, tiene que aconsejarle que huya, y tiene que huir durante muchos años, más de 15 años, a la casa de su tío Labán, para esconderse de la venganza que había prometido, porque Esaú había prometido matar a su hermano como venganza del enojo que tenía en el corazón por la injusticia que había cometido y por la explosión de furia que había permitido en su corazón. Y uno ve entonces esta familia que durante años está distanciada, en peligro de matarse entre hermanos y los padres, y al final de cuentas, como se entiende la historia, la madre muere cuando están ellos fuera, y finalmente la tragedia, la tristeza, la vergüenza, el distanciamiento, el enojo, las amenazas de venganza son las que como fantasmas están habitando en esta familia durante tantos años. Y yo conozco tantas familias que pasan o han pasado por lo mismo, que han crecido en medio de una familia donde la ira era un hábito común. Y déjame decirte algo, la ira no es algo con que el ser humano nace. La ira es un condicionamiento social, es decir, es un hábito aprendido. Nadie es iracundo por nacimiento, nadie es irritable por nacimiento. Claro, lo usamos para justificarnos, ¿no? Diciendo, no, miren su familia, no, ellos así son todos de carácter fuerte, decimos, ¿no? No, carácter fuerte nunca es la ira. La ira siempre es un rasgo débil de un carácter, nunca una virtud fuerte. Pero en realidad la ira no es tanto un condicionamiento genético como un condicionamiento social. Es decir, es algo que tú aprendes de lo que ves en tus padres, en tus hermanos, en tu familia, y cuando tú observas que la manera de resolver los problemas y conflictos y frustraciones de la vida van con palabras de ira, con insultos, con lisuras, con furia verbal que se descarga contra aquel quien creemos la merece, y esto además a veces va acompañado de explosiones de cólera, luego seguidas por tiempos de silencio, marginación, distanciamiento o resentimiento, uno aprende desde niño eso. Así que todos tenemos raíces en nuestras familias desde las cuales en nuestro pasado tendríamos que entender qué cosas produjeron el hábito de la ira como una respuesta condicionada.
En algunos casos, la frustración ha sido la excusa para justificar la ira. En otros casos, el sentido de injusticia o de los derechos no atendidos. En otros casos, puede haber sido simplemente la frustración, el temor. Es otra causa que nos lleva muchas veces a controlar, y el control para evitar lo que tememos ocurra nos puede llevar a actuar con ira muchas veces. Lo interesante es que aquí vemos una familia donde el patrón de la ira produjo destrozos amargos durante muchos años. Y Dios tuvo que intervenir en la vida de Jacob primero para sanar su relación con Esaú. Pero además en este texto vemos dos clases de ira que son muy comunes, que a veces no distinguimos. En primer lugar, en el versículo 45, en la primera parte, la ira de Esaú que quiere matar a su hermano es la ira común, más conocida como la ira activa, que se expresa. Pero en el siguiente versículo, el 46, cuando Rebeca habla a Isaac del fastidio que tiene por la esposa que ha tomado Esaú de las hijas de Het, que no eran del pueblo de Israel, y ella rechazaba esto, vemos el segundo tipo de ira, que también es tan común como el primero, pero menos identificado, y lo reconocemos menos como pecado de ira, y es la ira pasiva. Esa ira pasiva, en la cual de pronto no hay una explosión de ira, no hay un rechazo verbal, no hay un distanciamiento físico evidente, pero que en el fondo de tu corazón tienes ese fastidio, ese enojo contra alguien que te lleva a rechazar a la persona y que te lleva a no mostrarle afecto, a no comunicarte. Muchas personas llevan no ira activa, y tal vez tú dices, esta persona nunca se enoja, está tranquila, pero puedes tener ira pasiva también, que es la manera escondida de expresar tu resentimiento, tu rechazo, tu condena, tu falta de amor, tu falta de perdón y tu falta de aceptación hacia una persona. Y esa fría ira pasiva es tan dañina o peor como la activa. Y digo peor porque hace que sea más fácil encubrirla, esconderla, mimetizarla y no confesarla como pecado, llevarla a Dios. Y distancia igual y produce los mismos efectos negativos que si hubieras gritado, hubieras levantado la voz, hubieras explotado en un arranque de cólera. Así que cuídate de la ira activa, pero cuídate sobre todo de la ira pasiva, del fastidio y la irritación permanente hacia alguien. ¿Tienes ira, enojo hacia alguien? De pronto es el momento de reconocerlo, identificar la ira en nuestras vidas y llevarla al Señor y pedir perdón para sanar esa relación. Luego vemos el otro efecto en la Biblia, es la ira, como trae efectos negativos llevándonos a comparaciones injustas y incorrectas. Fíjate en la historia de Caín y Abel, en la vieja historia de Caín y Abel en la Biblia, que desde niños algunos hemos escuchado, ves tú la primera narración del enojo, la ira, la venganza, que termina en un asesinato. El primer asesinato de la historia registrado en la Biblia fue el de Caín contra Abel. ¿Y de dónde nace? De la ira de Caín contra su hermano. Y nota tú que el primer asesinato es en realidad una violencia familiar, porque es un hermano matando a su hermano. El primer asesinato se hace en el contexto de una familia, no de un extraño asaltando en la calle. Así que vean cómo la familia otra vez se vuelve muchas veces en la atmósfera natural donde estas emociones tóxicas se siembran, se cultivan y se permiten. Y fíjate qué ocurrió, por qué pasó esto. Dice allí que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuál es el génesis, el origen de esta expresión de ira que termina con el primer asesinato? Es que Dios se había agradado de la actitud de Abel, adorándolo a Dios y trayendo su ofrenda. Y no se había agradado de la actitud de Caín. Muchos han querido especular que el tipo de ofrenda que ofreció Abel había sido de animal y sangre expiatoria, y la de Caín no, solo ofrenda vegetal. Pero realmente el texto no nos da base para poder señalar eso como la principal causante de esta ira. Lo que sí nos señala es que Dios se agradó de Abel y no de Caín. Y al parecer el resentimiento contra su hermano viene en primer lugar de un resentimiento contra Dios, en la que Caín, no se siente bendecido por el Señor. No ve que a su ofrenda le agradó a Dios. Recuerden que la relación en ese tiempo en Génesis, a los inicios, con Dios era mucho más visible, más personal, más directa.
Y de alguna manera Dios le hizo ver a Caín que él no se había agradado de su actitud en primer lugar y luego de su ofrenda. Y cuando Caín ve que Dios bendice y se agrada de su hermano Abel, y que Dios no bendice a él como a su hermano, y que no tiene las bendiciones y la aprobación y el agrado de Dios en su vida, Caín comienza a germinar en su corazón el resentimiento y el enojo. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no bendice a Abel y no me bendice a mí? En lugar de mirar cuáles eran las raíces por las cuales en su corazón Dios no se había agradado de su actitud y hacerse un reconocimiento personal, humillarse, arrepentirse y buscar de Dios diciéndole, muéstrame, Señor, qué no te agrada a ti de mí en mi corazón para yo corregirlo. Él se ensañó y se victimizó. Y como muchas veces hacen cristianos en momentos de su vida, dicen, ¿por qué lo bendices a él y no me bendices a mí de la misma manera? ¿Por qué le das esta bendición a mi hermano y no me la das a mí? Y entonces el distanciamiento y cuestionamiento de la soberanía de Dios, en lugar de ser respondido con humildad y arrepentimiento en Caín, él se distancia de Dios. Y su distanciamiento de Dios es el que lo lleva finalmente a mirar mal a su hermano Abel. Así que un resentimiento contra Dios, un enojo contra Dios, porque no ha recibido las bendiciones que tú querías y cuando tú querías, puede abrir las puertas para comenzar a hacer comparaciones odiosas o de envidia o injustas con tu hermano. ¿Te acuerdas qué le pasó a David y Saúl? Cuando dice la Biblia que la gente empezó a cantar, Saúl mató a sus miles en la batalla, mas David a sus 10,000. Y dicen que esta cancioncita popular que la gente empezó a entonar honrando a sus líderes, pero al ponerle solo a Saúl, el rey que había tenido la victoria sobre unos pocos miles, en comparación con su comandante general del ejército del rey Saúl, que era David, a quien le atribuían decenas de miles, y no solo miles, comparado con Saúl, comenzó a meter el bicho en el corazón de David, del enojo de Saúl contra David, del enojo. Saúl comenzó a enojarse diciendo, ¿qué tiene este que no tenga yo? Si yo soy el rey y este es mi subalterno. Y comenzó otra comparación enojadiza y de resentimiento contra quien debiera ser su hermano. Así que una de las puertas que tenemos que cuidar mucho, que trae daño a nuestro corazón, es no te compares con nadie. No te compares ni en las bendiciones espirituales, no te compares ni en las bendiciones materiales, no te compares ni en los títulos, ni en los privilegios, ni los cargos, ni los logros, ni en ninguna victoria, ni éxito que hayas tenido en tu vida o no comparado con otros. Porque siempre que nos comparamos con otros, estamos nosotros cuestionando la soberanía de Dios y cuestionando la sabiduría de Dios. Y antes que cuestionarnos más bien a Dios y compararnos con otros, lo que tienes que hacer es revisa tu corazón, si estás viviendo y cumpliendo conforme a lo que Dios quiere que vivas, para que nuestro corazón no sea estorbo y causante que alguna bendición que Dios quiera darnos sea impedida por la actitud de nuestro corazón. Es decir, no cuestiones el corazón del otro, cuestiona tu propio corazón. Ese es lo sabio y que nos protege de la envidia, de la comparación enojadiza o de los resentimientos disimulados al mirarnos en contraste con alguien más. Pero además también hay otra causa que la ira trae en nuestra vida de dolor, y es que la ira nos lleva muchas veces a la desobediencia a Dios. El enojo te puede apartar de Dios, apartar de la iglesia, cuando tú encuentras que la voluntad de Dios no va de acuerdo a lo que es tu voluntad, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, a lo que tú quieres alcanzar en tu vida. Y cuando Dios te dice al norte y tú dices al sur, ahí ten cuidado, porque tu rebeldía y enojo contra Dios te puede apartar definitivamente de todas las bendiciones que Dios tenía planeadas para tu vida y rompemos e impedimos el plan de Dios en nuestras vidas. Fíjate en este caso, allí en 2 de Crónicas, capítulo 26, el caso del rey Usías, que algunos de ustedes han leído seguramente alguna vez en su vida. Este rey había sido grandemente bendecido por el Señor. Dios lo había prosperado, bendecido en muchas maneras. Dios había mostrado su amor, su gracia hacia esta persona. Pero llega un momento en que el orgullo lo aconseja más y lo llevó a rebelarse contra Dios. Entonces dice allí que él se mete, él siendo rey, tenía muchas funciones,
como rey, tenía casi una serie de funciones ilimitadas, de privilegio, de autoridad, gobernar el ejército, dirigir a las personas, dar las leyes, someterse a Dios, etc. Pero había una restricción que él tenía. Como siempre todos tenemos alguna restricción. Nadie, salvo Dios, tiene funciones ilimitadas y que él tenía que respetar. Y era que los sacerdotes eran los únicos autorizados por el pueblo de Dios para cumplir el servicio sacerdotal en el templo. Y entre ellos los ejercicios religiosos como ofrecer el incienso en el templo del Señor. Pero un día Usías se cansó y dijo: ¿por qué si soy rey y bendecido por Dios no puedo hacer esto también? Y se metió al templo y tomó el incienso de oro y comenzó a ofrecer él solo el sacrificio del incienso que simboliza la oración en el templo de Dios. Y cuando el sacerdote Azarías se dio cuenta de esto, entró con 80 sacerdotes para impedirle al rey que cometiera este sacrilegio, esta ofensa a Dios de desacatar la norma en que ni el rey podía ofrecer los sacrificios religiosos, sino solo los sacerdotes. Y entonces le dicen estas palabras: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti ofrecer el incienso. Una causa muy sencilla, pero muy clara: tú no puedes hacer esto. Un mandato de Dios. Pero ¿cuál fue la reacción de Usías? Dice que entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué ocurrió? Cuando el sacerdote Azarías, cumpliendo la palabra, le dijo: no se te permite hacer esto, hasta aquí llega tu límite, a ti no te es permitido hacer esto, va contra la palabra de Dios. Si él hubiera obedecido en ese momento, le hubiera sido bendición. Pero ¿cuál fue su reacción frente al no? Su reacción frente al no de Dios en una área insensible en su vida fue el enojo y la rebelión contra Dios. Y sabes, esto pasa muchas veces en la vida cristiana. Yo veo creyentes, hasta líderes de iglesias, hasta pastores puede haber en situaciones así, en las que durante toda su vida han sido de bendición, fieles al Señor, sirviendo de ejemplo y de ser usados para bendecir a otros. Pero de pronto en un momento en su vida, en una área de necesidad emocional, afectiva, material, en algún momento de debilidad en su vida interna o de crisis personal, de pronto se encuentran con que algo que ellos quieren hacer, algo que creen que tienen el derecho de hacer, algo que ellos merecen hacer, algo que ellos creen que no tiene nada de malo hacer, en su opinión, mas no en la de Dios, ellos le dicen no, al no de Dios responden con enojo. Y dicen: si Dios y la iglesia no me permite hacer esto, entonces me voy contra el Señor, me voy contra su palabra y me voy contra la iglesia. Y lo que hacen es destruyen sus vidas. Porque no es que la iglesia sea suprema, es la palabra de Dios la suprema. Y cuando la iglesia aconseja, la iglesia reprende, la iglesia y Dios nos hablan con su palabra, que es la autoridad suprema, y no le hacemos caso a la palabra del Señor, entonces estamos rebelándonos ¿contra quién? ¿Contra la iglesia? ¿Contra los líderes? ¿Contra los pastores? No, Señor. Nos estamos rebelando contra el Señor mismo y su palabra. Y eso es lo que le pasó a este rey Usías. Y el rey Usías no aceptó el no de los sacerdotes, que estaba basado en la enseñanza de la palabra de Dios, que señalaba claramente la prohibición de que cualquiera que no sea sacerdote estaba impedido de ofrecer ejercicios religiosos en el templo. Pero él se enoja, como diciendo, ese enojo cuando vienen y te reprenden y tú te enojas, ¿qué significa eso de ti? ¿Que estás aceptando o no la corrección? Que no la estás aceptando. ¿Y el enojo qué significa? No solamente que no la estás aceptando, sino te enojas por decir: ¿y este quién se cree para decirme no? Esa fue la reacción del rey Usías contra Azarías, el sumo sacerdote, que vino con 80 sacerdotes diciéndole: rey, obedece al Señor. Y él dice aquí que él se llenó de ira. Y ese se llenó de ira, está hablando que se encolerizó en su corazón, con el incienso en su mano, desobedeciendo al Señor. No acepta la corrección, no acepta la reprensión, no aceptó el no de Dios en su vida. Si él se hubiera humillado, si él le hubiera dicho: perdóneme,
me equivoqué. Fue un rapto de tontería, de insensatez meterme al templo a hacer esto. Acá tienen el incensario. Voy a ir a pedirle perdón a Dios. Dios lo hubiera perdonado seguramente su pecado y se hubiera acabado la historia. Pero frente al no de Dios, él persistió obstinada y tercamente, queriendo hacer lo que él quería, que era lo mejor en su concepto. Y se llenó de ira. Y en el momento en que se llena de ira, no antes, recién después de esa actitud de desacato abierto, rebelde contra la palabra de Dios, Dios le manda como juicio ¿qué? Que aparezca la lepra, brotó en su frente. Y la historia, ¿sabes cómo termina? Él muere leproso. Y como leproso que era, no podía seguir siendo rey. Así que ese día que entró al templo y se llenó de ira contra la palabra de Dios, nunca más volvió al palacio del rey. Vivió separado en cuarto aparte como leproso. Y cuando fue enterrado, ni siquiera pudo ser enterrado en el cementerio de los reyes de Judá. Como leproso, fue enterrado en cementerio aparte. Lo que significa es que toda la honra, toda la bendición que Dios ha puesto sobre su vida, se fue al traste, la malogró, destruyó, desmoronó por su obstinación y su orgullo. Te pregunto, ¿te enojas cuando te dicen no? ¿Te enojas? ¿Te enfureces? ¿Te llenas de ira cuando alguien te dice no? No puedes hacer esto. No debes hacer esto. Cuando los jóvenes se encuentran con que tienen que establecer o no establecer relaciones sentimentales con personas no creyentes y viene el pastor o el líder y te dice, la palabra del Señor enseña que el cristiano y la cristiana deben procurar tener relaciones sentimentales, enamorarse y casarse solo con creyentes, igual como dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual. Hay jóvenes que dicen, hay jóvenes que se rebelan y se enojan contra el no de Dios. Y hay líderes y jóvenes que deciden irse a la iglesia con su pareja no creyente antes que seguir en los caminos del Señor. Cuando te encuentras con una persona que cae en el pecado de adulterio y el no de Dios te dice arrepiéntete y regresa y reconcíliate con tu esposa, y la persona se rebela contra el no de Dios, terminan apartándose de la iglesia, yéndose con su amante y dejando el camino del Señor, porque simplemente se llenaron de enojo contra el no de Dios. Cuando te dicen que tienes que corregir una actitud de tu carácter porque está afectando a los hermanos de la iglesia y que no es de buen testimonio, ¿tú aceptas el no de Dios o te llenas de ira, de enojo y te haces el resentido y te vas de la iglesia porque te han corregido en lo que tenían que corregirte? ¿Cuál es tu actitud frente al no de Dios? ¿Te llenas de ira o te arrepientes? ¿Luchas contigo mismo, con tu orgullo, con tu ego inflado que todos tienen en alguna parte de su corazón, pero te humillas y aceptas el no de Dios? Esto es la consecuencia de manejarnos por la ira. La ira nos lleva a rebelarnos contra Dios y a defender nuestros derechos antes de sujetarnos a Dios y confiar que Dios tiene planes más sabios que los nuestros y propósitos siempre mejores que los nuestros. Obedece al Señor, sujétate a Él. Siempre pierdes cuando te alejas de Dios, siempre ganas cuando te sometes al Señor. ¿Cómo luchar con la ira? Es la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos frente a la ira? Porque el enojo y la ira no va a venir a todos. ¿Alguien aquí nunca se hubiese enojado? Lo conozco, ¿no? Todos en algún momento le viene el enojo, el fastidio. Unos lo manejan mejor, otros lo manejan peor. Pero todos van a encontrarse con tener que pasar por la calle de la ira. La pregunta es, ¿cómo manejas tú tus enojos? ¿Cómo luchas tú con la ira? ¿Cómo administras y te enfrentas con tu propio corazón cuando se frustra, se atemoriza o se fastidia o ve que tus derechos o la injusticia te están socavando y sientes que de pronto la tetera, ¿no es cierto?, del agua hirviendo de la ira comienza a ponerse roja, ¿no es cierto?, al rojo vivo? ¿Cómo haces tú frente a ello? Pues en primer lugar, lo primero que la palabra de Dios nos recomienda hacer para manejar la ira y el enojo es aprender a pasar por alto las faltas. Esa es la primera medida que hay que tomar. Es decir, no te des la razón, no te des permiso para enojarte. No justifiques tu enojo, diría de otra manera.
no te dé la razón diciéndome, pero ¿cómo no me voy a enojar? Pues si mira tú, ha pasado esto, esto y esto, y yo dije A e hicieron B, y pedí B y me dieron C, y oré por D y me dieron L. Y entonces empezamos a justificar nuestros enojos, iras, distanciamientos, y caes en los pucheros, caes, ¿no es cierto?, en las manipulaciones, en los resentimientos, en el no hablar, y en el fondo has permitido el enojo en tu corazón. La primera clave para no permitir que el enojo venga a tu vida, ¿sabes cuál es? Es lo que dice Proverbios 19:11. En versión NBI me gusta más. Dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Juicio, el buen juicio significa, no estamos ahora con lavajato, todos son juicios. No, acá juicio no es tribunal judicial. Aquí juicio es criterio. Es el concepto griego de criterio. Es decir, el buen criterio, el buen concepto, la buena opinión, la buena actitud, te está queriendo decir aquí la palabra juicio, hace al hombre paciente. Es decir, si la piensas bien, la vas a tomar bien. Si la piensas mal, la vas a tomar mal. Todo arranca de tus pensamientos. Dice allí que su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria. En el mundo creemos que el que pasa por alto la ofensa es un tonto. Y si pasa por alto la ofensa 2 veces, es un tontonazo. Y que el vivo, ¿no?, el de personalidad, el líder verdadero, ese no pasa una, sino que saca el machete y decapita a la primera. Y encima, ¿no es cierto?, descuartiza el cuerpo que quedaba, si queda algo, como señal de triunfo total. Es decir, el orgullo, la altivez y la respuesta rápida y encolerizada es algo que se exalta, se aplaude y se enaltece en el mundo caído en que vivimos. Pues así dice la palabra del Señor, que no será entre los cristianos. Que el creyente, el Hijo de Dios, los que somos seguidores del Señor Jesucristo, quien Él nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Será entre los cristianos diferente. Entonces, no la respuesta rápida, no es la velocidad de tu palabra o tu pensamiento lo que te hace más inteligente, sino te hace generalmente más falto de criterio, más falto de paciencia. Y nos falta entender que hay una gloria, hay una virtud, hay un fortalecimiento, hay una bendición, hay una fortaleza cuando nosotros hacemos pasar por alto la ofensa. Y no reaccionamos inmediatamente, la pensamos. ¿Qué quiere decirme? Y luego, ¿cuál es la inclinación natural de mi corazón? ¿Es esta, hacia el fastidio, el enojo, la respuesta pronta? No voy a actuar así. Voy a poder manejar mi vida con mansedumbre. Ser manso no es ser menso, como algunos creen, pero hay un lugar para ser manso, sin ser menso. ¿Y ser manso qué significa? Ser manso, me gusta la definición que encontré. Manso, ¿sabes qué significa? Es tener poder bajo control. Manso, ser manso, es poner poder bajo control. ¿Cuál poder? El poder interno de nuestros corazones, que viene como si fuera un tsunami, ¿no es cierto?, queriendo desatar una tormenta dentro de tu relación. Entonces, el manso, ¿qué hace? Pone ese poder interno de la reacción de tu mente y tu corazón y tus emociones frente a lo que consideras injusto, inapropiado o indebido, lo pones ese poder interno bajo control del Señor, con la ayuda de Dios. Y ese poner poder interno, fuerza interna, reacción interna bajo el poder del Señor, nos permite a nosotros, como un caballo, ¿no es cierto?, de cientos de kilos, de miles de kilos puede ser, de pronto lo puedes manejar con una rienda y con habilidad. Eso se llama poder bajo control. Es como un auto de tremendos caballos de fuerza que pueden dar miles de kilómetros y trepar carros y ganar carreras, pero cuando lo manejas con cuidado, puedes controlar ese poder y usarlo para bien. Igual es la mansedumbre. Ser manso es pon poderes bajo control del Señor. No hay un poder humano que no pueda ser gobernado por el Señor. Dios puede y quiere gobernar tus pensamientos y tus emociones. ¿Qué permite a nosotros la mansedumbre? Nos hace personas emocionalmente estables y confiables. Y
sólidos. Cuando tú tienes mansedumbre, no te sobreemocionas con los triunfos y los éxitos. La mansedumbre hace controlar el poder de la emoción para que no te sobreexaltes a ti mismo y caigas en orgullos y necedades cuando te va bien todo. Pero la mansedumbre también nos lleva a no sobredesesperarnos cuando las cosas van mal, cuando hay fallas, cuando hay dificultades, cuando hay frustraciones. La mansedumbre nos permite, así como no sobreexaltarnos, nos impide también no sobredesesperarnos por la frustración. La mansedumbre nos da el poder de poner bajo control nuestro mundo interno y por lo tanto nos da balance, estabilidad, permanencia, perseverancia en el tiempo. El manso es estable. El que no tiene mansedumbre y es manejado por sus poderes internos es inestable y se vuelve poco confiable. Por eso aprende a manejar las faltas cuando vengan a tu vida y no respondas inmediatamente. Calla y pregunta, Señor, ¿qué es lo que debo hacer en este momento? Antes de responder. Y vas a descubrir que ese freno, ese rompemuelle, te obliga a bajar la velocidad y te hace pensar primero cuáles deben ser tus pensamientos correctos. En segundo lugar, como consecuencia de esto, evita en tu mente los pensamientos de enojo y rencor. Evita los pensamientos. Fíjate lo que el Señor le tuvo que decir a Caín. Caín, antes de que caiga en la muerte, en matar a su hermano, Dios le habló a Caín. Y Dios le dijo estas palabras, que si él hubiera hecho caso a este consejo, no hubiera sido el primer asesino de la historia. Y el nombre de Caín, ahora nadie se lo pone a los hijos. Puedes ponerle a un perro, yo conocí a un perro que se llamaba Caín. No sé si tenía hermano, pero nadie le pone Caín a su hijo. ¿Conoces algún día? Te presento a mi hijito Caín. Nadie. ¿Por qué no escoge nadie el hijo Caín? Conocen a Abel, pero no Caín. Tenía un perro, un amigo que llamaban Satán también, pero tampoco le pones ese nombre a un hijo. ¿No? Mi hijito Satanás, te lo presento, el tercero de ellos. ¿Por qué? Porque el nombre Caín está vinculado constantemente a lo que es más bien el error, lo vergonzoso, lo negativo, no a lo positivo. Pero él hubiera evitado esto si hubiera escuchado este consejo de Dios. Y fíjate qué le dice el Señor a Caín. Le dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Dios lo vio que estaba enojado porque su ofrenda no había sido bendecida. ¿Por qué andas cabizbajo? El enojo trae depresión, el enojo trae tristeza, trae furia. Y el Señor le dijo, fíjate el consejo, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Fíjate qué tan claro el consejo de Dios. Le dice, mira, si tú andas, ¿por qué estás mal? ¿Por qué te enojas tanto? Si tú haces lo bueno, entonces esta situación se va a mejorar. Pero él no quiso hacer lo bueno. Él quiso manejarse por el enojo. Pero le dice, pero si haces lo malo, el pecado es como un poder, como una fiera que está a la puerta tuya. Si tú le abres la puerta, la fiera te va a destrozar. Pero tú tienes la decisión de abrir la puerta o no. Y le dijo, tú tienes la responsabilidad de decidir qué haces con tus emociones. Las emociones no deciden por ti, tú decides por tus emociones. Nadie es víctima de sus emociones, nadie es esclavo de sus emociones, nadie ni siquiera es excusado, justificado porque sus padres o su familia se portaron así o asá. Deja de culpar a tus padres, asume tu responsabilidad como joven y adulto de una vez por todas. Porque somos hijos del pasado, pero no esclavos del pasado. Y el Señor nos ha llamado a liberarnos. Y por lo tanto significa, toma la decisión de una vez contigo mismo de hacerte responsable de lo que piensas y sientes, deja de culpar a tu esposa y a los demás y mírate a ti mismo como el único responsable de lo que ocurre en tu mundo interior. Y déjate de excusas. Porque Dios te ha llamado a ser responsable y Dios te ha llamado a ser emocionalmente adulto y no emocionalmente un bebé eterno. Por lo tanto, asume tu responsabilidad. Tú eres el único responsable de lo que permitas, de que domines tus emociones y tus pensamientos o que tú cedas las riendas del caballo y dejas que el caballo se desboque y después le echa la culpa al caballo. ¿Quién soltó la rienda del caballo? ¿El caballo o el jinete? El jinete, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El jinete o el caballo? El jinete. Por lo tanto, somos nosotros quienes dirigimos este caballo, este auto,
este barco, como quieras usar la metáfora, que es nuestra vida, nuestro mundo interior. Somos los únicos responsables, puestos por el Señor de la creación, al mando del timón del barco de nuestras vidas. Y Dios nos llama a que dirijamos este barco con las fuerzas y la sabiduría del gran capitán, que es el Señor Jesucristo. Y aquí lo que Dios le está diciendo a Caín es, mira, tú puedes dominar esta situación. Tú puedes salir de este enojo, de esta actitud de tristeza injustificada. Dios lo llamó al arrepentimiento. Dios lo llamó a dejar su enojo y su tristeza. Pero Caín no quiso. Caín quiso dejarse llevar. Nota las palabras. Quiso, permitió, aceptó, aprobó, consintió. Ahí su responsabilidad. En que sus emociones de enojo, a la que Dios le había dicho que la podía dominar, aceptó que lo gobiernen y terminó matando a su hermano. Y ahora ni al perro le ponemos nombre Caín. Nadie quiere ser como Caín. ¿Cuál es tu actitud? Dios te dice lo mismo a ti y a mí que le dijo a Caín. Si hiciera lo bueno, pondrás la frente en alto. Pero si hace lo malo, el pecado, la fiera, está a la puerta y te destruirá. Tú tienes que decidir. Cada vez que te encuentres con el precipicio del enojo, acuérdate, tú puedes dominarlo. Te callas la boca, te compras una arcayata, la pones, ¿no es cierto?, en la lengua, con 2 tornillos, 3 pernos y un candado, te callas la boca y hasta que te calmes el enojo y la ira, hables al Señor, pidas perdón al Señor y recién después puedas hablar con tranquilidad como persona con dominio propio y con mansedumbre y recién manejas el problema, no antes. No te permitas ni te des la excusa, porque el enojo es tu responsabilidad y no de los que fallan alrededor tuyo. Y por último, fíjate lo que dice aquí, en el libro de Jonás, encontramos un ejemplo importante, y es que manejar el enojo significa, en el fondo, manejar las frustraciones. Es decir, lo que no sale bien, ¿no? Cuando no sale bien, yo dije, pónganlo aquí así, no así, sino así, y lo ponen así, entonces sale Nabucodonosor junto con Atila y Tamerlán de adentro de nosotros, y como Atila, ¿no? A no dejar que el pasto crezca después que pase mi caballo, ¿no es cierto? Y viene el enojo. Pero confiar en los propósitos de Dios es otra de las armas espirituales para evitarnos la frustración, el enojo, el fastidio, la tristeza innecesaria de la frustración, porque no se cumplen los planes de mi vida como yo los quise y no entendemos que hay planes y propósitos de Dios trabajando nuestra vida, aún cuando pasamos por la tierra de la frustración, de la decepción y de la derrota. Dios está cumpliendo sus planes y propósitos siempre, porque los tuyos fallan, lo de Dios nunca, porque Dios es perfecto, Dios es eterno y Dios cumple todo para bien. Y fíjate en el caso de Jonás cómo se ve esto clarísimo, y con esto terminamos. Dice, ¿se acuerdan del profeta Jonás? Que el Señor le dijo, anda y predica a Nínive para que se arrepientan todos. Y que el Señor le dice, anda, predícales. ¿Y qué hizo Jonás? Dijo, Señor, a estos que les predico y se van a arrepentir y lo vas a salvar. Yo quiero que se condenen. Entonces se fue exactamente al revés. Le dijo, Señor, anda de Trujillo, y se fue a Tacna, desobediente. Y entonces va, les predica y se arrepienten y lo salva. Y cuando Dios lo salva a los ninivitas, Jonás, en el último capítulo, que es este, Jonás se enoja de nuevo contra Dios. ¿Por qué? Porque los había salvado y él quería que los condene porque eran enemigos de Israel. Nota tú cómo los seres humanos podemos ser tan cerrados que ni el propósito de salvación de otros era parte del corazón de Jonás, porque su nacionalismo y su orgullo y su revancha contra esta nación que había sido despótica, tiránica, implacable contra su pueblo, lo había llenado de enojo y él quería que Dios lo destruya y no que se arrepientan. Pero Dios lo llamó a que predique arrepentimiento para salvarlos. Y él se enoja contra Dios. Y fíjate este diálogo interesante que Dios le dice a Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Se enojó por qué? Porque se quedó mirando que toda la ciudad se había arrepentido. Y él decía, se arrepintieron encima de esto, así que no les puede mandar Dios la condenación. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué tremenda historia esta. Cómo Jonás nos describe a todos de pies a cabeza en tantos pasajes de nuestras vidas aquí en la tierra. Nosotros decimos que adoramos a Dios, que Dios cumpla sus propósitos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para conmigo. Y adoramos al Señor y le bendecimos y damos gracias pidiendo que Él cumpla sus propósitos y no los míos. Tu voluntad sea hecha y no la mía, Señor. Pero en el fondo del corazón, nuestra naturaleza caída, tarde o temprano, cuando cruzamos un territorio que es más extenso que el que estábamos dispuestos y preparados para soportar, de frustración, de enfermedad, de crisis, de fracaso, de no ver lo que queríamos ver de los propósitos de Dios en nuestra vida, tarde o temprano el desaliento trae a nuestro corazón frustración y enojo, porque no cumple Dios sus propósitos. Y esto es lo que le pasó ¿a quién? Este no era Judas, este no era Caín, este no era el rey Saúl, impío. ¿Este era quién? El profeta Jonás. Y Dios nos pone el ejemplo de un profeta, un siervo suyo, un vocero de Dios, a quien Dios acababa de ser usado por el Señor para salvar a la capital de Nínive predicando, y en 30 días hasta el rey se arrepintió. Imagínate el avivamiento este. Hasta el rey de Nínive se había arrepentido, y dice que en las calles la gente se arrepentía y clamaba a Dios por el avivamiento, el arrepentimiento nacional de este profeta. Y después de toda esa bendición, él cae en esta depresión, porque no pasaban las cosas de acuerdo a que él entendía que Dios tenía que hacer en su vida. ¿Sabes qué te muestra esto? ¿Cuántas veces el enojo, la frustración en nosotros es porque no entendemos ni aceptamos los propósitos de Dios en nuestra vida en los momentos en que las cosas no ocurren como nosotros queremos que ocurran? Y no entendemos que por encima de tu sabiduría, por encima de tu comprensión de tu vida personal y de la historia, hay un Dios todavía que gobierna, que es el Señor del universo, que es el Rey de Reyes, que es el Dios de tu vida y que tiene planes y caminos a los cuales tu mente y mi mente no están capacitados para entender el nivel, la altura, la profundidad y la perfección de sus propósitos. ¿Reconoces que los propósitos de Dios son más sabios que los tuyos? Por ahí tendrías que empezar. Cuando te frustres, recuerda que las ruedas del reloj de Dios andan a velocidad distinta de las manecillas del reloj tuyo. Y por lo tanto, tienes que aprender a confiar en el Señor. ¿Qué es lo que decía Jonás? Que se temía que Dios actuara de acuerdo a su carácter. ¿A cuáles características de su carácter que él no aceptaba? Que Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarse, a diferencia nuestra, que somos prontos en enojarnos, y grande en misericordia. Gracias al Señor que Dios es así y no es como nosotros. Gracias a Dios que Dios es superior a nosotros. Y por lo tanto nunca nuestra mente logrará captar con todos los libros, todas las disquisiciones, toda la experiencia en la vida, toda la sabiduría, junta todo el conocimiento de la historia humana, nunca llegaremos a empinarnos a captar toda la grandeza del Dios al que adoramos. Y esto significa entonces, frente a la frustración, ¿qué tienes que hacer? Confía en el Señor. Confía en el Señor porque Él firme su trono y Él siga a cargo de todo. Confía en Él. Deja que Él te guíe. Cuando no aceptes sus propósitos, cuando te frustres en tu vida, cuando no estés de acuerdo con lo que Dios ha planeado contigo, nunca te olvides que Él es clemente, piadoso y grande en misericordia. Y por lo tanto tenemos que aprender nosotros a aceptar los propósitos de Dios, porque en su tiempo, aquí o en la eternidad, nos daremos cuenta que Él siempre tuvo la razón y fue para nuestro bien, siempre, porque es grande en misericordia, bondadoso en extremo.
pero también corrige a sus hijos cuando no salimos de sus caminos. ¿Podemos confiar a Dios cuando nos va mal? Sí, porque Él es perfecto, aunque nosotros no seamos perfectos. Así que, ¿qué te parece si de pronto es la ocasión de llevar a nuestro corazón al terminar este tiempo, orar cada uno y decirle: Señor, yo he estado frustrado y enojado, consciente y premeditadamente, con alevosía e intencionalidad, creyendo que tenía la razón. Y ahora tengo que pedirte perdón. O tal vez, Señor, tienes que perdonarme porque he estado enojado contra alguien específico, en mi casa, en mi trabajo o en mi vida presente o pasada. Y tengo que recordar que tú has dicho que soy responsable de mis sentimientos, no lo que me han hecho, sino cómo yo respondo de lo que tú nos pides cuenta. Y tengo que pedir perdón al Señor. Tal vez tienes que salir de acá y pedirle perdón a alguien, porque has estado con esa ira activa o pasiva. Pero tal vez también todos tenemos que decirle: Señor, perdóname, porque tus propósitos vienen de un Dios clemente y grande en misericordia. Y yo muchas veces me olvido de esto y dejo de ser fiel a ti porque me frustro y me enojo y me resiento equivocadamente contra ti. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Oramos. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas por tu palabra que eres Dios, como decía Jonás, clemente, piadoso, tardo en enojarte contra nosotros por nuestros pecados y multitud de faltas y ofensas, pero eres grande en misericordia y verdad. Bendito tú eres, Señor. Reconocemos que tú eres Dios justo, verdadero, misericordioso, perdonador en nuestras vidas, y nosotros muchas veces somos infieles contigo, desobedientes, rebeldes, necios en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, Padre, a confiar en tu corazón como eres tú, cuando no entendemos tus propósitos, cuando la impaciencia nos quiere ganar. Perdónanos, Señor. Y Padre, perdónanos nuestras faltas de enojo, ira en casa y en donde sea. Y permítenos no permitir más este pecado en nuestras vidas, con el que dañamos y ofendemos a nuestros seres queridos y nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, cuando no andamos en tus propósitos como tú quieres. Ayúdanos a sintonizar con tu corazón y haznos mansos para poder poner bajo control en tu nombre nuestro mundo interior. Bendice a nuestros seres queridos, nuestras familias, cónyuges, hijos, padres, amigos, colegas de trabajo, gente con la que nos es difícil manejar el enojo, y danos el ser testimonio para con ellos. Gracias te damos, Señor, porque salimos de aquí confiando en ti. Nos ayudarás a tener victoria. En el nombre de Jesús. Amén.